cuando ministraban esa adoración, esa presencia, que ni la muerte le pudo detener, pudo detener el poder de Cristo. Diga conmigo, la muerte no pudo detener el poder de Cristo. Cuando, escúchame lo que le voy a decir, cuando la muerte visita una casa, llega para llevarse a alguien. ¿Comprende esto? Y mucha gente no lo entiende. Y es una guerra. Personas que han vivido esa visitación y han vencieron por la fe en el poder de resurrección de Jesucristo. Muchos no han vencido porque no tenían la revelación de que quién era Cristo. Amén. Entonces, Cristo resucitó y venció. Dice Juan 11:25. Juan 11:25, y quiero hablarle de la palabra resurrección. La palabra resurrección significa levantarse, ponerse de pies. Amén. Levantarse, ponerse de pies. La Biblia dice que Jesús estaba en la tumba y al tercer día se levantó y se puso de pies. Amén. La Biblia dice que Lázaro dormía y Jesús le habló y le dijo que saliera, y Lázaro salió del lugar de muerte donde estaba. Y esto representa resurrección también. Amén. Aquella niña que dormía, estaban llorando porque ella dormía. Y dice la Biblia que Jesús entró y le dijo, Talita cum, levántate. Y le dijo a su familia, no te preocupes que ella solo duerme. Entonces Jesús entró allí y le dijo, Talita cum, levántate. Entonces resurrección significa levantarse. Dígalo fuerte conmigo, levantarse. Levántate. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien que está caído, que está en una condición caída o que está dormido, la palabra resurrección, cuando la declaramos y la profetizamos, estamos declarando levántate o despierta. Diga conmigo, despierta. Dígalo fuerte, despierta. La palabra resurrección también se puede decir que denotar que es un despertar. Diga conmigo, un despertar. Por eso Jesús dijo que ella, Talita cum, solo dormía. Y cuando le dijo, levántate, despierta y levántate. La palabra resurrección también representa un despertar en nuestras vidas. O sea que cuando se nos revela el poder de la resurrección, también nosotros tenemos un despertar. Diga conmigo, un despertar. Diga fuerte, un despertar. De un dormecimiento espiritual que no nos permite que avanzar, crecer o estar avivado en el fuego, arder en fuego. Diga conmigo, arder en fuego. Ese despertar que hace que ardamos en fuego, amén. Y que podamos, cuando estamos ardiendo en fuego, que podamos encender a otros en ese fuego. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, cuando hablamos de despertar, es que una persona se ha levantado de su dormir espiritual, y que ha despertado y ha sido avivado con el poder del Espíritu de Dios. Amén. Usted sabe que el ayuno trae ese despertar. Hay personas que no se van a poder despertar hasta que no entren en un ayuno con el Señor, porque el ayuno produce ese despertar y trae ese fuego y trae esa revelación, amén, para encender a otros, amén. Entonces dice Juan 11:25, y le dijo Jesús, ¿a quién le dijo esto? Se había muerto Lázaro, se había encontrado a Marta y a María, y él le dice, yo soy la resurrección y la vida, amén. El que cree en mí, fíjese, es el poder de la fe. Diga conmigo, el poder de la fe. Jesús dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Cuántos están aquí? Dice, el que cree en mí, solo creer en Jesucristo, porque Cristo es la resurrección. Dice, yo soy la resurrección. Oh, ¿cuántos están aquí?
Dice, yo soy la resurrección. O sea, lo que Jesús está diciendo, el que cree en la resurrección, aunque esté muerto, vivirá. Y escuche esto, Jesús está diciendo, el que cree en mi resurrección, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es importante. Y el enemigo ha engañado a la humanidad celebrando en este tiempo a Cristo muerto en la cruz, llorando a un Cristo muerto en la cruz. Jesús nunca dijo que Él era la muerte, porque Cristo no es la muerte. Dice, yo soy la resurrección, dijo Jesús. Así que Él no es muerte, Cristo es resurrección. Amén. Por eso la gente que está mirando a un Cristo muerto y recordando a un Cristo muerto, le cuesta caminar en el poder de la resurrección. Jesús nunca dijo, yo soy la muerte y el que cree en mí vivirá. No, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Porque la resurrección es mayor que la muerte. Porque con la resurrección, con el poder de resurrección, Cristo venció la muerte. ¿Comprende esto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo más que nosotros debemos celebrar es la resurrección de Cristo. La fiesta debe empezar hoy y la fiesta no debe terminar. Amén. Esa fiesta debe comenzar hoy. Por eso se llama la Pascua. Es una de las fiestas más importantes de Israel. Y dice la Biblia que en la celebración de la Pascua el pueblo subía al templo a adorar, a orar y seguía con una gran cena de Pascua, porque se celebraba la resurrección de Cristo. Perdón, ellos celebraban los judíos la Pascua, pero nosotros y la iglesia primitiva celebraba a Cristo. ¿Comprende esto? Entonces, la fiesta más importante para nuestra fe es la resurrección, porque Cristo allí venció. Si Cristo no hubiera resucitado, el diablo se hubiera burlado y hubiera dicho, lo vencí. Por eso dice la Biblia que los gobernantes de ese tiempo le pagaron a los guardias de la tumba de Jesús para que dijeran, para que hablaran que los discípulos de Jesús habían venido a robar el cuerpo. La Biblia dice que le pagaron para que ellos dijeran que los discípulos habían venido en la noche a robar el cuerpo. ¿Para qué? Para que la gente no comprendiera que Cristo había resucitado. Pero ustedes saben qué fue lo más interesante, que perdieron su plata, porque Cristo apareció a sus discípulos resucitado. Y dice Jesús que al primero que, dice la Biblia que las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron María y Magdalena. María Magdalena y la otra María. Y la Biblia dice que se los encontraron en el camino y Jesús les dijo, vayan y adelántense y díganle a los otros que yo los espero en Galilea, allá los voy a ver. Amén. Porque el diablo, escuche esto, quería callar la verdad de la resurrección de Cristo, que estaba dispuesto a pagar para que los guardias mintieran de que Cristo había resucitado, diciendo que era que el cuerpo se lo habían robado. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó, era la evidencia tangible de que es el Hijo de Dios. Voy a decir esto de nuevo, porque si Cristo resucitó, era la evidencia tangible de que Cristo es el Hijo de Dios. Por
eso la iglesia que predica el evangelio del reino, ensancha el reino de Dios, es la iglesia más atacada. ¿Está aquí? ¿Por qué es atacada? Ya está viendo. Los gobernantes le pagaron para que dijeran que él no había resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Que el infierno está pendiente de lo que pasa en el reino de Dios. ¿Para qué? Para tergiversar, para engañar, para que todo lo que está ocurriendo en el reino de Dios, silenciarlo para que no se expanda. O sea, la razón por la cual ellos querían pagar que Cristo no había resucitado, sino que sus discípulos habían robado el cuerpo, era que el reino de Dios no se siguiera extendiendo. Entonces tú tienes que estar claro que una de las cosas que el infierno va a querer detener es que el reino de Dios no se expanda, porque el reino de Dios es el poder de Dios para hacerte libre a ti y a tu familia. La religión no libera, la religión no cambia gente. La gente puede ir a la religión, pero sigue siendo la misma. Quien cambia es Cristo y su poder. ¿Comprende esto? Cristo es el que nos transforma. Cristo es el que nos cambia. Entonces, por eso el diablo no le conviene ensanchar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es el poder de Dios transformando y salvando vidas. Entonces, los gobernantes de esa época iban a pagar a los guardias ¿para qué? Para que negaran el testimonio de la resurrección. Por eso, si usted mira hoy día, en el mundo entero, lo que menos celebran es la resurrección. Porque todavía el diablo lo sigue encubriendo a la iglesia. Y no entiende la iglesia lo que es la resurrección. Amén. Por eso la resurrección es Cristo mismo. Él dice: yo soy la resurrección. Yo soy. Marta pensaba que cuando Jesús le decía que Lázaro iba a despertar, ella dijo: sí, yo sé que va a despertar en la resurrección de los muertos. Y Jesús le dijo: no has entendido, Marta. Yo soy la resurrección. Él va a despertar hoy. Tú no tienes que esperar la resurrección de los muertos para resucitar. Tú puedes resucitar a una vida nueva hoy. A una vida nueva hoy. Cuando comenzamos a creer en el poder de la resurrección. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, el diablo lo va a atacar. Todo mover del reino de Dios, el diablo lo va a atacar. Todo movimiento, todo congreso, usted tiene que estar despierto. Porque estamos a unos días de movernos a un movimiento de empoderamiento de la visión para aumentar el poder de Dios en nuestras vidas. Estamos a punto de hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que en estos días el diablo estará dispuesto a pagar para dañar tu testimonio. El diablo estará puesto a pagar para detenerte. Pero tú tienes que saber que Cristo ya resucitó y Él no puede detenerte. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted tiene que estar atento, porque usted se está moviendo en el reino de Dios. Jesús dijo: si a mí me lo hicieron, a ustedes también. Porque nosotros no somos mejor que el maestro. Por donde Jesús caminó, nosotros también vamos a caminar. Si se levantaron contra Jesús, si atacaron a Jesús, ¿por qué lo atacaron? Lo atacaron porque Él hacía milagros, prodigios, restauraba matrimonio, restauraba familia, liberaba gente, sanaba los corazones. Amén. Cambiaba la tristeza y el dolor en llanto, sanaba toda enfermedad. A los oprimidos por el diablo los liberaba. Y eso solamente lo hace el reino de Dios. Solo el reino de Dios transforma vida, transforma familia, transforma hogares, transforma matrimonio, transforma hombres, transforma mujeres. Solo el reino de Dios. Entonces nosotros portamos el reino de Dios.
Y cada vez que nos movilizamos para ganar un alma, para cualquier cosa que es para el reino de Dios, el enemigo va a levantarse con un espíritu de venganza para detenernos. Eso le pasó a Jesús. Por eso la iglesia del reino tiene que estar atenta. ¿Comprenden? ¿Para qué tiene que estar atenta? Para moverse con el poder de Dios. Qué bueno es recibir la sanidad, amén. Qué bueno es recibir la liberación. Qué bueno es recibir la restauración. Qué bueno es recibir resurrección. Amén. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Amén. Yo quiero todo lo que el reino tiene para mí. Pero yo sé que el infierno no quiere que yo lo reciba ni que lo quiera. ¿Y qué hace Dios? Dice Dios, no te preocupes, porque ya Cristo venció la muerte y el Hades. Ya lo venció. Y Jesús dijo, la iglesia lo venció. ¿Comprende esto? Jesús lo dijo, que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre su iglesia. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. ¿Comprende esto? Entonces, si Jesús dijo eso, yo quiero lo que Él tiene para mí, porque Él ya me aseguró en la resurrección que el infierno no va a prevalecer sobre mi vida, no va a prevalecer sobre la iglesia, no va a prevalecer sobre mi familia, no puede prevalecer porque ya Cristo lo venció. ¿Qué quiere decir? Que va a atacar, pero no va a prevalecer. No puede prevalecer. Diga conmigo, no prevalece. No va a ganar porque Cristo le venció. Entonces, esa palabra resurrección es levantarse, ponerse de pies. Póngase de pies como un acto profético ahora mismo en el nombre de Jesús, tomando posesión de esa resurrección de Jesús, tomando posesión de lo que Cristo ya hizo. Yo me levanto con Jesús. Hoy yo me levanto con Jesús, tomando de todo lo que Él conquistó, tomando de todo lo que Él alcanzó. Hoy yo me levanto, me pongo de pies, resucito con Cristo y todo lo que yo tengo resucita con Jesús. Amén. Gracias. Puede sentar. Déselo fuerte al Señor. Entonces, cuando creemos en Jesús, nos levantamos, nos ponemos de pies. Eso es lo que pasa. Cuando recibimos a Cristo, nuestra vida cambia. Nos levantamos, nos ponemos de pies, porque ese poder comienza a operar en nuestra vida, a darle vida. Él dice, yo soy la resurrección. El que cree en mí no morirá, sino que vivirá. O sea, cuando comenzamos a tener fe en Jesús, cuando comenzamos a creer en Jesús, todo lo que en nuestra vida está muerto comienza a vivir, comienza a resucitar. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, todo lo que está en nuestro entorno, todo lo que está en nuestro alrededor comienza a vivir. ¿Por qué? Porque hemos comenzado a creer en Jesucristo. Entonces, Mateo 9:5 dice, a Jesús lo cuestionaban por sanar a un paralítico. Y Jesús le dijo en Mateo 9:5, ¿qué es más fácil decir? ¿Ya lo tiene ahí? ¿Sí? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Yo quiero que mires esto, porque Jesús le había dicho al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos lo cuestionaron y le dijeron, bueno, y ahora tú tienes poder para perdonar los pecados. Preste atención, porque este versículo es revelador. Este versículo nos está diciendo que el pecado nos invalida, que el pecado invalida al ser humano para caminar,
que el pecado paraliza al ser humano, que el pecado detiene al ser humano y no le permite caminar. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo y aceptamos el perdón de Cristo, el perdón de pecados que viene por Cristo, recuerde que Cristo murió como cordero inmolado. La Biblia dice en Primera de Juan que si pecamos, abogado tenemos, Jesucristo. Amén, está aquí. Dice la Biblia que tenemos abogado, Jesucristo. Amén, dice que no hay más condenación en los que creen en Cristo, que andan conforme al Espíritu. La Biblia dice que Cristo murió como cordero inmolado para que nosotros, Él era el sacrificio perfecto por el pago de nuestros pecados. Amén. Entonces, como Cristo es el cordero inmolado, Él pagó el precio por nuestros pecados. Él dice la Escritura, por eso cuando le criticaban que Él perdonó los pecados, le criticaron. Él dijo, bueno, ¿qué quieres que le diga? Levántate y anda. Para Jesús es lo mismo. O sea que el pecado y la práctica del pecado invalida nuestro caminar, invalida nuestro andar. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no le hace es pecado. Y la Biblia llama bueno las obras de Dios. Por eso dice la Biblia que solo bueno hay uno, que es Dios. Por eso las únicas obras que Dios reconoce como buenas son las obras que Él manda hacer al creyente, a sus hijos. Amén. Entonces, por eso Jesús le dice a los fariseos, bueno, ¿qué es más fácil que les diga? ¿Que tus pecados son perdonados o levántate y anda? Dice que inmediatamente el paralítico se levantó, tomó la camilla, tomó donde estaba postrado y comenzó a caminar a su casa. Amén. Porque Cristo es la resurrección. Él es la resurrección de los muertos. Es más, la promesa de resurrección de los muertos es únicamente y exclusiva de Cristo. Entonces, Jesús le dice que es más fácil, porque el pecado invalida a una persona, la detiene, la limita a caminar y avanzar y a crecer. ¿Comprendes esto? Entonces, cuando Cristo se le encuentra y le dice levántate y anda, es lo mismo que decir tus pecados te son perdonados. Cristo está diciendo mi sacrificio en la cruz también fue por ti, mi sacrificio en la cruz también fue por ti, mi sacrificio en la cruz también fue por ti. Así que sé libre, camina, avanza, levántate, resplandece. Wow, aleluya. ¿Cuántos están contentos? Por eso Él dice, yo soy la resurrección. Por eso cuando tú crees en Cristo, tus pecados son perdonados y tú caminas y te levantas y andas. Ahora te quiero decir algo, no te dejes detener por nadie. El diablo va a tratar de usar gente cercana a ti, familia, para detenerte, para tocar tu identidad, para detenerte, para que no creas en ti. Va a usar los más cercanos a ti para invalidarte. Y tú te tendrás que levantar y decir, Cristo me perdonó. Amén. Diga conmigo, ya yo fui justificado. Mis pecados de mañana ya los pagó hace 2000 años Cristo. Dale un aplauso a Jesús. Jesús le dice a aquel hombre, dice, ve, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor, le dice Jesús. O sea, el pecado, la práctica del pecado continua abre puertas al diablo para traer cosas peores. Ahora, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, decimos ya no estamos pecando, pero la Biblia dice no hacer las obras que Dios nos pide. No lo ve como pecado. Entonces, por eso tenemos que apropiarnos de esa resurrección de Jesús. ¿Para qué? Para poder nosotros hacer las obras de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
O sea, yo tengo que tener fe para hacer la obra de Dios, lo que Dios me pide. ¿Por qué? Porque sin fe yo no le puedo agradar a Él. Yo tengo que hacerlo por fe. Diga conmigo, lo voy a hacer por fe. El poder de resurrección nos levanta de cualquier condición. Diga conmigo, de cualquier condición en la que nosotros nos encontremos. La Biblia dice que 7 veces caerá el justo y 7 veces lo levantará Dios. Amén. Y yo no creo que nosotros caigamos 7 veces al día. Pero si lo hacemos, si tropezamos, si fallamos, si cometemos errores, dice la Biblia, Él nos levanta de nuevo. Pero aprendamos del error para que no volvamos a caer por el mismo error y caigamos por otro, no por el mismo. Amén. Déselo fuerte. Por eso la resurrección es la vida de Cristo, es la Pascua. Y lo que se celebraba en la Biblia era la Pascua. Diga conmigo, la Pascua. Amén. Diga conmigo, la Pascua. Celebramos la Pascua de Cristo. Entonces, Mateo 9:6. Mateo 9:6. Este texto de Mateo dice lo mismo. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Amén. Aquí Jesús está reconociendo que, escúchenme lo que le voy a decir, que todas las obras, los milagros, escuche esto, los milagros creativos, los milagros que Dios hace de sanidad están relacionados a un perdón de pecados. Por eso, para recibir sanidad en nuestro cuerpo, para recibir sanidad en nuestras vidas, yo debo recibir el perdón de mis pecados de parte de Jesús. Pero la Biblia dice que cuando yo recibo el perdón de ese pecado, yo me convierto a Dios. O sea, una conversión genuina es el producto de un arrepentimiento genuino. Cuando yo recibo el perdón de pecado, ya no vivo mi vida, sino vivo la de Dios. La Biblia dice: convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sé que el pecado me paraliza, que el pecado me invalida, que si yo sé que el pecado, la práctica del pecado me detiene. ¿Y qué es pecado? La palabra pecado en el original significa fallar al blanco. La práctica pecado significa errar, fallar al blanco. O sea, no hacer lo que Dios nos pide. Y cuando yo entiendo que el pecado me paraliza, me detiene, entonces yo comienzo a desechar el pecado. Si yo sé que el pecado me detiene y me paraliza, lo tengo que sacar. ¿Comprende esto? Si yo sé que el pecado, Jesús le dijo a aquel hombre que sanó y le dijo: no peques más para que no venga algo peor. Porque el pecado, la práctica del pecado nos detiene, nos lleva a un estado de muerte espiritual, nos paraliza. ¿Comprende esto? Y cuando esto se nos revela a nosotros, nos apropiamos del poder de resurrección para caminar en las obras de Dios. Yo tengo que hacer lo que Dios me pide. Yo tengo que hacer lo que a Dios le agrada. Yo tengo que hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque no puedo permitir que me atrape el pecado. Diga conmigo: no voy a permitir que el pecado me atrape. Porque me deja paralítico espiritualmente. El pecado produce en nosotros una parálisis espiritual.
que no nos permite crecer, avanzar. Y cuando recibimos el poder del perdón de pecado, escúcheme esto, diga el poder que hay en el perdón de pecado. Cuando nuestros pecados son perdonados, hay un poder que produce en nosotros liberación, libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Diga conmigo, allí hay libertad, amén. Entonces por eso yo debo cuidar de no ser atrapado por lo que Dios llama pecado en la Biblia, porque si no eso me detiene, me paraliza, me invalida, que espiritualmente estoy en un estado de muerte hasta que Cristo perdone el pecado. Mire que así de sencillo, así de simple es. Pero cuando yo comienzo a caminar con el Señor, todo pecado es perdonado, es quitado y yo comienzo a tener libertad. Diga conmigo, libertad. Entonces, ¿para qué viene este poder de resurrección en nuestras vidas? Y esto quiero que hoy usted lo pueda captar y agarrar y atrapar en el ámbito espiritual. Este poder de resurrección viene a nuestra vida para comenzar a hacer de ti y de mí una vida nueva. Eso es lo que comienza a hacer. Dice la Biblia que cuando Cristo resucitó, la iglesia resucitó, sus primeros discípulos resucitaron, Cristo cambió, ascendió a la diestra del Padre, la iglesia se transformó en otra cosa. Porque cuando la resurrección entra en nuestras vidas, nos va transformando en algo diferente, algo nuevo. Diga conmigo, algo nuevo. Entonces, vamos al Romanos 6:4. Dice la Biblia que porque somos, dice la Escritura, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Mire esta hermosura. Dice que somos sepultados juntamente con Cristo. O sea, el bautismo, esto es lo que quiere decir, que el bautismo, cuando usted y yo nos bautizamos en las aguas, ese día fuimos sepultados con Cristo, el día de su sepultura. Qué cosa más linda. Fuimos sepultados con Él. Dice, para muerte por el bautismo. ¿Qué tipo de muerte? ¿Qué tipo de muerte? Recuerde que Cristo murió y fue sepultado para vencer la muerte natural de la carne. Entonces, cuando nosotros creemos y somos bautizados en agua, ese día crucificamos y enterramos la carne con Jesús. Por eso es la importancia del bautismo en agua. Bautismo en agua es un acto de fe públicamente delante de los cielos y delante de la tierra y debajo de la tierra, que valida nuestra decisión de recibir la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para muerte en el cuerpo, en la carne. O sea que ya no vivimos la vida de la carne, sino la vida de Dios, la vida del Espíritu. Eso significa el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, aquí vamos, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dígalo fuerte. En vida nueva. Dígalo, abra su boca y diga: yo he sido bautizado para entrar en una vida nueva. Ya no la misma vida del pasado. Miren el poder de la resurrección de Jesús. Ya no una vida del pasado. Por eso la Biblia dice que Dios hace cosas nuevas. He aquí, las cosas viejas pasaron. El día que te bautizaste
fuerte para comenzar a caminar en una vida nueva, en una vida diferente, en algo nuevo que Dios está haciendo, que Dios está formando. Mira, yo te voy a decir, después del bautismo tú nunca serás igual, tú nunca puedes ser el mismo. Hay una transformación que ha comenzado a darte, porque Dios te está introduciendo a una vida nueva. Eso es lo que representa. Comprende que a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria, así nosotros. Por eso, para poder andar en una vida nueva en Dios, que la familia cambie, que el matrimonio cambie, que los hijos cambien, lo nuevo en la casa, lo nuevo en la familia, lo nuevo en el hogar, lo nuevo en el matrimonio, lo nuevo en el negocio, lo nuevo se produce por la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiese vida nueva. Pero Cristo resucitó para asegurarnos en la tierra una vida nueva, diferente, mejor. Un antes y un después. Tu pasado es historia, tu presente es proceso y tu futuro es el vivir en la gloria de Dios. Dice que esa vida viene por el poder de la resurrección. Como Cristo resucitó de los muertos, por esa gloria de Dios, así también nosotros. O sea, la resurrección representa el inicio de algo nuevo. Cuando Cristo resucitó, la iglesia entró en algo nuevo. La iglesia que se originó en Jesús. Amén. Inició algo nuevo. Es más, le puedo decir, la tierra inició algo nuevo. ¿Por qué? Porque hoy es 2023 después de Cristo. Aún la tierra, la creación, los cielos, la tierra, los océanos y toda la humanidad se sometió al poder de la resurrección, lo nuevo creado por Cristo. Por eso hay que entender el poder de la resurrección. Porque sin resurrección, por eso el diablo tiene a la gente atada celebrando algo que no hay poder. El poder está en la resurrección. El poder está en la cruz para vencer la maldición. Ahí Cristo clavó, ahí dice la Biblia que todo el que era colgado en un madero era aquel que era maldito, que cargaba maldición. Y por eso dice la Escritura que todo el que era maldito, que hacía pecados o que hacía delitos de maldición, eran asesinados en una cruz. La muerte de Cristo, la muerte de cruz, fue fuera de la ciudad. ¿Para qué? Para que no contaminara de esa maldición a la ciudad. Entonces la Biblia reconoce que Cristo tomó la maldición de la humanidad y la clavó en la cruz del Calvario. Gálatas 3:13, la clavó allí, toda nuestra maldición, para que nosotros pudiésemos ser herederos según la promesa de Dios Padre a Abraham. Todo fue clavado en la cruz para que nosotros pudiéramos ser los herederos de la fe, por medio de la promesa que Dios dio a Abraham. Gloria a Dios. Entonces, todas estas personas morían fue aparte en la cruz. Eran reconocidos como maldición. Dice la Biblia, Cristo se hizo maldición por nosotros, por nuestros pecados. Tomó la maldición de toda la humanidad con Él. Dice la Biblia que hubieron 3 horas de oscuridad. Cuando Cristo lo ponen en la cruz, hubieron 3, desde la hora sexta a la hora novena, hubieron 3 horas de oscuridad, de tinieblas. Esa oscuridad y esas tinieblas era el pecado de toda la humanidad. 3 horas de proceso, 3 horas de transición. Toda esa
esa oscuridad que vino, que se transformó en la tierra, que se volvió oscura, era la representación que aún el sol, la luna, aunque la ciencia le llame fenómeno, pero era el sol y la luna respondiendo, trabajando a favor de la cruz para que se cumpliera la palabra dicha por Dios. Aún la luna, aún el cielo. A mí no me importa si la ciencia dice que hubo un eclipse, pero el eclipse tenía que ocurrir porque la tierra se tenía que oscurecer para representar que Cristo estaba tomando todo lo que representa oscuridad, tiniebla, pecado, por causa nuestra, por causa de la humanidad. Amén. Todo lo hizo Él allí en la cruz del Calvario por causa de nosotros. Entonces la Escritura reconoce que esas 3 horas era lo que estaba aconteciendo en el ámbito espiritual, la creación. Todo estaba respondiendo al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí estaba dejando la maldición, el pecado, la iniquidad, la rebelión. ¿Entiende esto? Y después Cristo fue llevado. Dice que los velos se rasgaron, que hubo un gran terremoto en la tierra, un gran temblor en la tierra. La tierra se estremeció y dice que en el templo se rasgaron los velos, lo que separaba. En aquel tiempo el templo tenía un velo que separaba al pueblo de los sacerdotes, del lugar santísimo. Y dice que el velo se rasgó porque el poder de Dios, de la gloria de Dios, descendió a la tierra y rompió lo que separaba al pueblo de Dios, acercando al pueblo de Dios al lugar santísimo. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la gloria de Dios desciende a la tierra, y ya descendió, pero que cuando la gloria de Dios desciende a la tierra, la gloria viene ¿para qué? Para romper fortalezas mentales que nos separan de Dios, para romper estructuras religiosas que nos separan de Dios, para romper todo sistema que nos separa de Dios y que no nos permite recibir esa herencia que Dios tiene para nosotros. Cuando la gloria de Dios desciende, los milagros ocurren, la gente sana, la mente cambia, el hombre cambia. Cuando la gloria de Dios desciende, algo comienza a pasar en tu vida, porque la gloria de Dios desciende para romper cadenas, la gloria de Dios desciende para romper la maldición, la gloria de Dios desciende para podrir los yugos. Cuando la gloria de Dios desciende, viene a romper todo lo que nos separa de Él. Todo lo que nos separa, todo lo humano que nos separa, todo lo que hemos levantado nosotros mismos que nos separa de creer en Dios y que nos separa de recibir de Dios una verdadera libertad. Amén. Entonces, por eso la Escritura reconoce que con Él fuimos bautizados. Cuando nos bautizamos, con Él morimos. Eso representa la inmersión en las aguas. Cuando yo me bautizo en las aguas, por eso el diablo quiere detener el bautismo de las aguas. Y la gente viene, ya yo me bauticé, pero su vida no cambia. ¿Por qué? Porque el bautismo, la verdadera representación o significado bíblico, dice que el bautismo representa que yo ese día me sepulto mi vida carnal con Cristo. Ese día yo decido morir con Cristo y vivir para agradarle al Padre con Cristo. Eso es lo que representa el bautismo en agua. Ese día yo decido cambiar. Ese día decido vivir la vida de Cristo en mí. Vivir cada día para Cristo. Vivir sus enseñanzas, su palabra.
Y esto va, pastora, y esto va a ser fácil. Esto es lo más lindo. Esto es lo más hermoso. Por eso lo lindo y lo hermoso siempre cuesta. Lo lindo y hermoso, cuando usted se enamoró de ese esposo y esa esposa hermosa, ¿verdad que hubo oposición? ¿Sí? Cuando usted se ha enamorado, oye, aquí nadie se ha enamorado. Eso me preocupa. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Señor, poder de resurrección para resucitar ese recuerdo. Déselo fuerte al Señor. Lo bueno siempre cuesta. ¿Comprende? Que el bautismo representa esa resurrección, para yo accesar a la vida nueva de Jesús. Para yo accesar a esa vida nueva de Jesús, tengo que morir con Él y resucitar con Él. Tengo que morir con Él y tengo que resucitar con Él. Dígalo conmigo, tengo que morir con Cristo por medio del bautismo en agua y resucitar con Cristo. O sea, el bautismo representa mi muerte cuando entro a las aguas, y cuando salgo de las aguas representa mi nueva vida. Por eso el bautismo en agua es el inicio de una nueva vida. El bautismo en agua es el inicio de una nueva vida. Yo debo querer esa nueva vida. Yo debo anhelar esa nueva vida. Yo debo venir a las aguas con fe por esa nueva vida. Por eso yo debo creer en la palabra del Señor y recibir esa nueva vida. Usted no se puede resistir a la nueva vida que Dios tiene para usted. Porque Dios tiene una nueva vida para usted. Y a veces nos estamos resistiendo porque no entendemos que Dios nos está llamando a algo nuevo. A veces no comprendemos que es que Dios no está interesado en que seamos los mismos, en que seamos iguales, sino que Dios está interesado en darnos una nueva vida, una nueva esperanza. Él está interesado en cambiarnos, en transformarnos. No vinimos para ser iguales. Dile al que está al lado, no viniste al reino para ser igual. Dios tiene una nueva vida para ti. Y tú tendrás que aprender a descubrir esa nueva vida que Dios tiene para ti. Tú tendrás que aprender a descubrir con el caminar en Dios cuál es esa nueva vida que Dios tiene para mí. ¿Cuál es esa nueva vida? Es un caminar de fe, donde yo le digo, Señor, por fe yo me tomo de la mano, me bautizo en agua y voy a vivir esa nueva vida por fe. Eso es lo que la gente no entiende. Mucha gente no entiende que cuando yo decido seguir a Cristo, yo tengo que cambiar, porque Dios está forjando una nueva vida en mí. Una nueva esperanza, una nueva imagen, un nuevo lugar, una nueva proyección, todo nuevo. Dios tiene el poder para hacerlo todo nuevo. Si el ejemplo de eso fue Jesucristo. Cristo murió, resucitó y dice la Biblia que Dios lo sentó a la diestra del Padre y le dio un lugar de honor. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Le dio autoridad, le dio poder sobre los cielos, sobre la tierra, de lo que está debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que tu nueva vida incluye poder y autoridad. Que tu nueva vida incluye poder y autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda gobernante, sobre todo huesta de maldad espiritual en las regiones celestes. Tu nueva vida incluye ese poder y autoridad. ¿Para qué? Para comenzar a resucitar todo lo que está en tu entorno. ¿Cuántos quieren esa nueva vida? Diga, yo quiero esa nueva vida.
Esa nueva vida solo está asegurada en Cristo. Esa nueva vida solo está asegurada en el caminar con Jesús. Para aquellos que nos ven en redes sociales, esa vida nueva, ese cambio, esa transformación solo está asegurada en Cristo. Porque Dios va transformando por medio del Espíritu de Dios y su palabra nuestro carácter. Va transformando nuestra mente, nuestro carácter, nuestra personalidad. Va transformando nuestro corazón. Va transformando nuestra vida, nuestros días. Transforma nuestras amistades. Transforma nuestra familia. Eso solo está asegurado en la vida de Cristo. ¿Que dónde inicia? En el bautismo en las aguas. Ahí inicia. Eso es lo que representa bíblicamente el bautismo en agua. Una vida voluntaria entregada a Dios. Cuando la persona se bautiza en las aguas sin entender lo que representa el bautismo en agua, sin entender el compromiso que eso lleva un compromiso que vale la pena. Un compromiso de cambio, un compromiso de transformación que dice, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Es una vida que ya no es mi vida, es la vida de Cristo. Y que debemos fluir con el Espíritu de Dios y permitirle al Espíritu de Dios que nos ayude a caminar esa nueva vida en Dios. Todo lo tuyo va a resucitar, tu vida va a resucitar, tu llamado va a resucitar, tu asignación va a resucitar. Todo lo que tú toques está, porque la vida del que resucita está dentro de ti ahora por el medio del bautismo en agua. Y como el que es la resurrección está dentro de mí, está dentro de ti, el que es la resurrección. El que es la resurrección ahora está dentro de ti. Ahora todo lo que tú toques va a resucitar. Aunque el diablo diga que hay muerte, tú dices, la muerte no tiene victoria en mí. Porque el que es la resurrección es el que habita ahora en mí. Ahora yo tengo que asegurar como cristiano que la resurrección habita en mí. ¿Cómo? A través de una relación con Jesús como mi Señor y mi Salvador. Si la resurrección habita en mí, porque Cristo es la resurrección. Diga conmigo, la resurrección habita en mí. Si la resurrección habita en mí, entonces todo lo que nosotros toquemos que está muerto tiene que resucitar. Tiene que resucitar, tiene que resucitar. Hay poder de resurrección en tu boca, hay poder de resurrección en tus manos, hay poder de resurrección en tus pies. Todo lo que pise la planta de tus pies y esté muerto tiene que cambiar, tiene que ser transformado, porque hay poder de resurrección en nuestras vidas, porque hay poder de resurrección en nuestro caminar, en nuestro hablar, porque hay poder, porque hay poder, porque hay poder, porque hay poder del que habita en nosotros. Por eso ya no vive Cristo, ya no vivo yo, sino vive Cristo. Diga conmigo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ahora, si usted es el que vive, no hay resurrección. Si el que está, por eso, esto es lindo y con esto voy a ir cerrando. Por eso Juan el Bautista dijo estas palabras sabias. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Estas palabras sabias de Juan el Bautista es que usted debe cargarlas en su boca todos los días. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. La pregunta es, ¿quién es más grande en ti? ¿Tú o Él?
Cuando yo menguo, mi vida mengua, mi yo mengua, Cristo crece en mí. Ese es el patrón. Cuando yo menguo, Cristo crece en mí. Cuando mi yo, mi vida, lo que yo quiero hacer que me lleva a desobedecer a Jesús, crece. El poder de resurrección mengua. El poder de Cristo mengua. Pero cuando mi vida mengua, el poder de Cristo crece en mí. Quiero que grabes esto que te estoy diciendo hoy. Quiero que lo grabes, porque esto es una revelación del poder de Dios en nosotros. Cuando yo menguo, el poder de Dios crece. Cuando yo crezco, mi yo crece, el poder de Dios mengua. Y esas fueron las palabras sabias de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe. Esto quiere decir que mi yo vaya disminuyendo para que Él crezca en mí. Aquí está el secreto del poder de Cristo operando en nuestras vidas. Aquí está el secreto del poder. Así que el diablo va a querer burlarse de usted. Va a querer decirle que ahora usted se deja mandar, que usted está sometido. Va a querer decir que ahora usted esto, usted lo otro. ¿Por qué? Porque el único que pierde si el poder de Cristo crece y usted mengua, es el diablo. Parece impresionante, Carlos, esto. Pero el poder de Dios, aunque esté en nosotros, no es poder si nosotros no menguamos. Por eso hay gente caminando sin poder, porque ellos están muy vivos. El menguar me lleva a mí a perder mi vida y dársela a Jesús. Por eso hay gente que cuando menguan experimentan el poder de Dios, pero de repente se nos olvida y volvemos a crecer y mengua Cristo. ¿Y qué ocurre? El poder comienza a desaparecer. Uno de los instrumentos para hacer menguar nuestro yo es el ayuno. Porque el ayuno aflige. Está en el libro de Isaías capítulo 58. El ayuno aflige nuestra carne. Nos carga manso y humilde. Aflige nuestra carne, la doblega y hace que Cristo viva en mí. Por eso uno de los instrumentos, cuando usted ayuna, usted experimenta un cambio en su vida. ¿Qué ocurrió? El poder de Dios, usted menguó. El ayuno, ¿qué hace? Que usted mengue. Así de sencillo, el cristianismo es sencillo. El ayuno hace que usted mengue, porque deja de complacer la carne, deja de complacer los deseos de la carne. ¿Y qué pasa? Comienza aquel que habita en nosotros a crecer. Lo espiritual comienza a crecer. La vida del Espíritu comienza a crecer. El poder de Dios comienza a crecer. Y Juan Bautista tenía toda la autoridad para decir esto, porque él nada más comía langostas. Y no es la langosta que comemos hoy nosotros. Es el saltamonte que conocemos nosotros ahora. Porque tiene mucha nutrición. O sea que él solo le daba al cuerpo la nutrición que necesitaba para asegurarse que Dios, que Jesús y la vida de Jesús creciera.
para que hubiera poder, para que el poder de Dios estuviera allí, el poder del Espíritu de Dios se manifestara, la gloria se manifestara. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Es necesario, diga conmigo, que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Si yo menguo, Cristo crece. Si yo menguo, cuando usted y yo menguamos, viera qué fácil es que Cristo crezca. Pero cuando nosotros no menguamos, qué difícil es que Cristo crezca en nosotros. Y le cuento algo, cuando Cristo crece en nosotros, nuestras actitudes son diferentes. Nuestros comportamientos son diferentes. La queja se va. La molestia se va. Todo lo que produce la vida de la carne en nosotros desaparece. Ese es el principio espiritual. Todo lo que produce la vida de la carne, la queja, la negatividad, la falta de fe, la desesperanza, todo lo que le podamos decir negativo comienza a desaparecer de nuestras vidas, porque los frutos del Espíritu están gobernando y no los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Contiendas, divisiones, ¿qué más? Ira, ¿qué más? Envidias, celos, desobediencia, rebelión. Todo eso deja de gobernar. Y eso está en todos nosotros. Si Cristo no mengua, comienza la rebelión, comienza la ira, comienza el enojo, comienza la división, comienza todo eso de la carne. Cuando nuestra carne mengua, gobierna los frutos del Espíritu Santo: mansedumbre, amor, gozo, templanza. Usted recupera el gozo, la alegría, viene al altar a danzar, a bailar, a alegrarse, a adorar a Dios. Aleluya. Conoinía. Esto es simple. Cuando su carne mengua, afligido por el ayuno. Voy a contarle algo. El Espíritu Santo no quiere parar. Hay dos cosas que afligen la carne: el ayuno y la humillación. Dice la Biblia que si yo me humillo, Dios me exalta. Pero si yo me exalto, Dios me humilla. La humillación aflige la carne. La humillación aflige la carne. ¿Y cuándo somos humillados? Cuando somos rechazados, cuando somos despreciados, ¿verdad que? Entonces hay dos maneras de afligir la carne. Dice Santiago capítulo 1, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia hace que su obra sea completa. O sea que los planes que Dios tiene para usted se va a completar por su paciencia, por la mía, por nuestra paciencia. Vamos a alcanzar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Entonces, hay dos formas de afligir la carne: la humillación, y hay muchas cosas que humillan al ser humano. Muchas cosas. O que dice, como dice Jesús: nadie toma mi vida, yo mismo la pongo. Lo que está diciendo Jesús con esto es que yo mejor voluntariamente la voy a afligir, la voy a humillar, la voy a someter. ¿Está aquí?
la voy a someter. ¿Para qué? Para que crezca Cristo y venga la sabiduría, venga la revelación, venga la fuerza, venga el entendimiento. ¿Está aquí? Y eso es el poder de resurrección obrando en nuestra vida. Y esto no se le puede olvidar. Si usted crece, la vida de Cristo la está matando. Si yo menguo, estoy surgiendo la vida de Cristo en mí. Y esta es una realidad que nos enseña la Biblia y que debo hacer conciencia. Que cuando hago la voluntad del Padre, cuando hago lo que dice Jesús, estoy haciendo que su vida crezca. Y cuando su vida crece en mí y a través de mí o de usted, el reino comienza a ensancharse. Comenzamos a tomar territorios, a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos. Cuando esa vida de Cristo está grande en nosotros, cuando esa vida de Cristo está mayor que la nuestra, está por encima de la nuestra, comienzan los oprimidos a ser libres, los enfermos a ser sanados, los oprimidos por el diablo a ser libres, los ciegos comienzan a ver, los sordos a oír, los paralíticos a caminar, porque la vida de Cristo comenzó a ganar en nuestras vidas. Amén. Diga conmigo, el poder